Buenos días, Lisette. Jane, buenos días. Miss, buen día, ¿cómo está ¿Cómo usted? le va? Qué gusto de escucharla. Gracias. ¿Cómo Miss, le antes que va? empiece la clase quería pedirle un servicio. Usted había Dígame. enviado un foro, pero lo ha cerrado. Ya. No te preocupes, voy a abrir todo. Lo que pasa que todavía no termino de habilitar. Ya, Miss, sí, Como me han como yo sabía. aperturado todo a la vez, estoy haciendo un Ya. poquito de cada cosa. Espero que hasta el martes ya lo tenga todo completo. Ya, Y lo voy a excelente, porque como usted. aperturar todo. Ya, sí, Miss. Pues todos los trabajos hemos enviado todos, sino que observé que Ya. solamente dos compañeritas habían contestado. Y como yo trabajo en la sierra, a veces me dificulta por la Claro. cobertura, ¿Dónde ¿no? trabajas? En Quirubilca, ¿no? No, yo trabajo en Jaulabamba. ¿Y dónde es Jaulabamba? Nunca escuché. Es un caserío cerca a Huamachuco, pero pertenece a la UJER Santiago de Chuco. Ya. Como Sí, maestra. sí. Qué bueno. Mira, Kelly, ¿cómo está? Buen día. Lisette, buen día. Miss, buen día, ¿cómo ¿Cómo está? está? Estoy acomodándome un poquito, un ratito. Nos falta todavía 3 minutos. Les agradezco su puntualidad. Mm, Muy bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Estamos dando inicio a una nueva sesión de clases, de los cuales para mí, como les decía antes, es una experiencia novedosa, pero agradable, en tanto que estamos compartiendo una nueva experiencia para mí pedagógica.
Bien, pero sin embargo, como también les refería, sí he dictado antes, he desarrollado actividades de aprendizaje en pregrado y posgrado en otras instituciones, pero ahora me siento muy a gusto aquí. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase una vez más. Buen día con todos. Estamos observando que ya tenemos algunos estudiantes más, lo cual me parece bien. Debo comentarles que nos, em, nos refirieron pues de que hubo una reunión con, yo asumo, con los delegados, y me pareció muy bueno que cada uno expresara sus inquietudes y sus dificultades o fortalezas que también puedan tener en sus aulas de clase. Eh, Creo que cada día nosotros aprendemos de las nuevas experiencias, de las nuevas interrelaciones que haya, y entonces es bueno asimilar todo, ¿no? Entonces, entre una de las cosas que nos refieren es, por ejemplo, que algunos se matricularon tarde y sería bueno habilitarles o permitirles que presenten sus trabajos que corresponden. También, como habrán observado, hemos tenido algunas dificultades con el uso de la plataforma y, y bueno, ya se estabilizó, ya tengo el uso del Zoom indefinido. Estamos ya con el uso del aula virtual, de la plataforma virtual, y entonces estoy habilitando. Debo informarles para todos, gracias a Jane que me ha recordado, este, las tareas se ha ido colocando. Probablemente van a encontrar algún vacío, entonces les voy a pedir que por favor siempre estén revisando desde la primera semana. Yo voy a dejar el permiso habilitado de todas las actividades hasta el próximo domingo, ¿ok? De todas. Entonces yo les voy a pedir, por favor, que siempre vayan revisando, si es que hay algo le falta retroceder un poquito, pero en adelante ya no va a ser así. Yo creo que también con los cambios que hubo y todas estas cosas, hemos tenido un cierto desajuste en la plataforma, pero creo que no es un mayor problema, puesto que por lo menos en cuanto se refiere a las asignaturas que yo desarrollo, este, damos las facilidades a los estudiantes, ¿ok? Sí me gustaría siempre que haya un diálogo permanente, este, de modo que podamos tenernos informados mutuamente. Por ejemplo, de repente a mí se me puede pasar un día a iniciar la clase y me voy olvidando la grabación. Si ven que no grabo, díganme, por favor. Ayer he estado ingresando, en este caso todavía he estado ingresando las clases con link por YouTube. Entonces también, una vez que ya vean sus links, lógico, yo no soy comunicadora social, entonces los videos salen, como se dice, al natural. Entonces, pero ya lo van a ver el link de la clase grabada. He subido algunos, no recuerdo de qué curso, pero he estado con todos los cursos ahí en plataforma habilitando una que otra cosa. Pero si luego empiezan a ver clases grabadas, por favor intenten en abrir. Si no se abre, también comunicarme, porque cuando hacemos subir la clase grabada con ayuda de YouTube, a veces no lo ponemos, lo dejamos en privado y luego ustedes no lo van a poder ver, ¿no? Hay que dejarlo en público para que ustedes lo puedan ver. Entonces, creo que nos vamos a ir habituando a los estilos, en mi caso, a los estilos de aprendizaje suyos y ustedes a mi estilo de enseñanza. Entonces, bueno, nada más que yo sugeriría mejorar mutuamente la comunicación entre nosotros, ¿ok? Eh, Listo. ¿Qué tenemos para hoy? Kelly, por favor, buenos días. Díganos, ¿qué nos recuerda? ¿Qué hicimos en la clase anterior? Hola, Kelly, buenos días. Quizás Sofía, ¿cómo está? Sofía, ¿me escucha? Sofía, buenos días.
No nos escuchamos. Jane, ¿cómo está? Buenos días. Jennifer, Johanna, ¿cómo estamos? A ver, ¿quién nos quiere recordar qué hicimos en la clase anterior? Buen día, Miss. ¿Me habló? Claro, sí, por favor. ¿Recuerda usted qué hicimos en la clase anterior? Sí, Miss. En la clase anterior habíamos conocido las variables del aprendizaje, ¿no? Por qué es importante conocer esta variable y cuál debemos de rescatar la clasificación de estas variables, la variable interna y la variable externa, ¿no? Ajá. Cuando nosotros hablamos de una variable interna, pues podemos decir que va a depender siempre del sujeto, ¿no? Y que este sujeto como estudiante va a tener que realizar diferentes actividades interpsicológicas, incluso hasta el docente puede realizar mediante una evaluación de metacognición, pero que también se debe de enfocar mediante la atribución, ¿no? De tal sentido que esta interacción debe de equilibrarse en una motivación, ¿no? Teniendo esquemas y nuevos conocimientos. Pero cuando ya nosotros hablamos de una variable externa, acá ya es diferente a la primera. ¿Por qué? Porque acá va a dominar, diríamos, el medio exterior, ¿no? Del sujeto, de la persona, cuando va a aprender, ¿no? De tal manera que esta variable externa, podemos decir que son variables que van a depender directamente del propio sujeto, ¿no? O sea, la persona. Y que este sujeto va a tener las procedencias y sobre todo la responsabilidad de los agentes, ¿no? Educacionales. También habíamos hablado que dentro de estas variables, ¿cuál es la que difunde más, no? Es la variable interna. ¿Por qué? Porque está lo cognitivo, está socioafectivo y lo emocional, ¿no? Y también dentro de ellos se había rescatado las variables biológicas, ¿no? Que nos hablaba también usted, pero que también cada una de ellas, por ejemplo, la variable externa, mucho recuerdo que usted nos hablaba de factores, ¿no? Los factores externos, ¿no? Como uno de ellos decíamos la percepción ambiental, ¿no? O también conocido como medio individual, ¿no? Esta parte se dice que es o se considera, ¿no? De nuestro desempeño diario, ¿no? Que depende la capacidad para percibir adecuadamente, ¿no? Mediante un medio ambiente, ¿no? También recuerdo que usted nos sintetizaba referente al medio físico, ¿no? Cuando se trabaja en el espacio, como por ejemplo el clima, de repente nos encontramos en un lugar muy friolento, el medio social por intermedio de la familia, ¿no? El medio cultural también es muy importante, nos hablaba allí cuando hablaba de los componentes ambientales, ¿no? La formación en todo lo que el hombre, pues, ha creado, ¿no? Nosotros podemos observarlo, pero también cuidarlo, ¿no? De tal manera que cada una de ellas tiene su significado y cómo nosotros trabajarlo dentro de la institución educativa. Ujú. Eso es lo que puedo resumir lo que hemos desarrollado en la clase anterior. Gracias. Gracias, Jane. Sí, efectivamente hablamos de las variables del aprendizaje y de los elementos que influyen en la sesión de clase, en el momento que estamos asimilando el aprendizaje. Al día de hoy vamos a ver algunas cuestiones referidas también al aprendizaje, lógicamente, pero antes vamos a empezar con una reflexión. ¿Ok? Entonces voy a pedir, ¿alguien quisiera leer? Quizá Medalí. Hola, Medalí. Mis buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenida. Le voy a pedir que por favor nos lea la reflexión. Tenemos acá una oración un tanto conocida para algunos. Es la oración de San Francisco. ¿Puede leerlo, por favor? Mis está en la primera diapositiva. ¿No pasa? O es-
A ver, No, ¿qué pasa? que mío se ha quedado congelado. No, A ver, voy a dejar de Pasa. compartir. Ah, vamos a ver ahora. ¿Ya? ahora sí, Miss. Listo. Gracias, Medalí. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra Madre Tierra, por la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, porque aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Amén. Bien, gracias, Medalí. Una oración interesante, muy profunda, ¿no? Donde nos evidencia el amor a la naturaleza. Tanto valor tiene la naturaleza como las vivencias que nosotros tenemos, ¿no? El vivir perdonando, como también a veces no valoramos nuestra salud y hay algunos que sufren enfermedad y tribulación, ¿no? Que nunca caíamos en eso. Bien, gracias, Medalí. Vamos a ver el día de hoy principios del aprendizaje, ¿no? Entre los principios del aprendizaje es importante recordar algunas cuestiones. Por ejemplo, miren, por ejemplo, hemos empezado con una oración que dicen, ¿creen ustedes que de la oración algo habremos asimilado? ¿Qué dicen? ¿Algo habremos asimilado para nuestra vida cotidiana? Sí, Claro, sí. sí. Entonces, como que el primer principio que debemos tener en cuenta en el aprendizaje, toda experiencia se asimila. Toda experiencia se asimila. Y el primer paso en el aprendizaje es la asimilación, ¿no? Entonces, partimos de la idea que el aprendizaje es un proceso. Casi todas las corrientes tienen esto de semejante, que el aprendizaje es un proceso, ocurre a través de la experiencia, ¿no? Lo cual significa que vamos a asimilar la experiencia, pero a la vez se empobrece en el tiempo, ¿no? Y debemos tener en cuenta que no solo se aprende en el salón de clase, ¿no? Es un aprendizaje frecuente también, el aprendizaje por imitación. Ustedes pueden tener un hijito o sobrinito en casa, nunca sale a la calle porque lo protegen mucho, lo cuidan, pero un día por ahí llegan unos primitos de visita, ellos están jugando, se van los primitos de casa, y al otro día su pequeño está diciendo palabras groseras. Y se dice, pero ¿cómo? ¿De dónde aprendió? ¿Qué fue? Probablemente sea un aprendizaje por imitación. Escucharon al primito, probablemente, ¿no? Entonces, también el aprendizaje frecuente, aún en la primera infancia, es por imitación. Y es el que menos conscientes somos. Aún más todavía. No somos conscientes del aprendizaje, pero el aprendizaje es más duradero. ¿Cómo lo ven? No eres consciente que estás aprendiendo, pero a la vez ese aprendizaje te dura un montón. ¿Ustedes han observado alguna vez que la mamá o el papá le dice a su bebé, conejito, conejito, y arrugan la naricita y le enseñan al niñito, al bebito, a arrugar la naricita, o le dicen el monito, y se jalan las orejitas y qué sé yo? Entonces el niño le dicen una que otra vez y luego ya no se olvida, por ejemplo. Y ahí hubo un aprendizaje por imitación, ¿no? Entonces, el aprendizaje por imitación
es muy frecuente en la primera infancia. Los niños caminan como el papá, sonríen como la mamá, golpean como el papá, golpean como la mamá, patean al perro, patean al gato como lo hace el papá, ¿no? Y eso es un aprendizaje por imitación. Entonces, estos son los 6 primeros aspectos que debemos considerar como principios del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje no es mecánico, el aprendizaje se da a través de un proceso. Sí o sí tiene que haber experiencia. Si usted, por ejemplo, tiene un fuerte dolor en el pecho y se contrae, y en adelante, cada vez que le duele el pecho, usted se contrae, es porque tuvo la experiencia. Es decir, todos los aprendizajes se van a dar porque hubo una experiencia. Entonces, y porque nosotros asimilamos la experiencia. Sin embargo, esas acciones o actividades que no se presentan o que no tenemos ocasión de fortalecerlas, se empobrecen. Pero hay otras que no se empobrecen. Por ejemplo, ¿por qué no nos olvidamos del himno nacional? ¿Ustedes recuerdan el himno nacional? Yo me imagino que sí. Y no nos olvidamos del himno nacional. Bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Entonces yo voy a pedir, les voy a dar unos 2 minutos. Ahí tenemos principios del aprendizaje. Escojan ustedes el que más le agrada, la función o la característica que mejor le agrada, y lo va a ejemplificar, ¿ok? O lo va a explicar. Entonces, 2 minutos para revisar, pensar, puede ser 3, para pensar y luego formular su intervención, ¿ok? Quizás Ana, buenos días, ¿cómo está? Ya la estoy viendo. Ana o Angie, explicar o comentar con un ejemplo alguno de estos principios sobre el aprendizaje, principios que los autores concuerdan, ¿no? Tengo una mano. Jane, por favor, claro. Hola. Sí, Miss. Sí, ¿usted levantó la manito? Sí. Ya, a ver, explíquenos, por favor. Ya, Miss, por ejemplo, acá uno de los principios de la asimilación de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, Piaget nos habla mucho, él aporta mucho sobre esta asimilación, ¿no? Si nosotros nos transportamos dentro del aula, ¿no? Podemos determinar que, por ejemplo, el niño, ¿no? El niño
el niño incurre muchas veces cuando le llevamos, por ejemplo, le llevamos, por ejemplo, de visita, ¿no? A que observen los animales, ¿no? Usualmente se puede ver acá en la ciudad, ¿no? Y muchas veces el niño relaciona, ¿no? Por ejemplo, de la cebra, ¿no? Y a veces lo nombra erróneamente como, por ejemplo, como el caballo, ¿no? Porque se lo hace más familiar, ¿no? A su orden de experiencia, ¿no? Pero también, por ejemplo, de repente, profesora, cuando nosotros aprendemos un idioma, ¿no? Un idioma nuevo, de repente usamos algunos manejos de poder expresarlo, pero todo está también acá en nuestros esquemas mentales, ¿no? Entonces, el estudiante acá asimila, ¿no? Asimila es la palabra, o sea, asimila, procesa esa adaptación a través de repente de esa propia experiencia, ¿no? Y relaciona con esa idea ya existente, diría yo mismo. Ok, bien, James. Sí, efectivamente, el aprendizaje es un proceso, pero también implica la asimilación de la experiencia, ¿no? Como les decía, si yo cambio mi comportamiento o desarrollo una actividad siempre y no es producto de la experiencia, no es aprendizaje. Por ejemplo, estás en clases y de pronto estornudas, ¿no? Entonces, hay personas que cuando estornudan se tapan la nariz, ¿no? Entonces, y de pronto alguien observó y le dice, ¿por qué te tapaste la nariz? Y dice, es que para no hacer mucho ruido. Ah, y se queda pensando, ¿no? La próxima vez la amiga que hizo la pregunta tiene deseo de estornudar y se tapó la nariz. Y alguien le dice, ¿por qué te tapas la nariz? No sé, pero me tapo la nariz. Y después asocia que se tapa la nariz porque alguien le dijo que haría menos ruido, ¿no? Entonces, sí o sí hay una experiencia, pero si yo cambio por instinto, ¿no? Por instinto, no es aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, a ver, recuerden ustedes un poquito cuando ingresan a la ducha. Si cuando ingresas a la ducha haces un gesto y ese gesto nunca lo pensaste, nunca lo imaginaste, hasta el momento que te percatas que siempre hacías ese gesto, probablemente ese gesto sea instintivo y no sea aprendizaje, porque ocurrió voluntariamente y solo se quedó como un hábito biológico. ¿Ok? Bien, gracias, Jane. ¿Alguien más quiere comentar? Rosana Pérez. A ver, por favor. Disculpe. Escuchamos. Miss, acerca de lo que estamos comentando, ocurre que un niñito al momento de echarle el alcohol a sus manitas, él lo que hace es cierra los ojitos y te enseña las manitos así, ¿no? Entonces yo lo puedo asociar con, ocurre a través de la experiencia, ¿no? Y luego va asimilación de la experiencia en este caso, porque todas las veces hace ese gesto, ¿no? Cierra los ojos y medio como si tuviera miedo, pero da las manos lejos. Entonces, eso ocurre a través de la experiencia y así mismo lo está ya asimilando, ¿verdad? Lo que le ha pasado. Cierto. Cierto, ahí se cumple el principio, ¿no? Que los aprendizajes se van a dar a través de la experiencia. Un cambio instintivo no es aprendizaje. Bien, gracias, Ana. Stephanie Borda o Angie Vigo. Hola, Angie, Stephanie. Jennifer Rodríguez. ¿Puedo pensar que no están?
tengo a Lisette Berger, Medalí, Paola Vigo. Miss Berger presente. Por favor, Berger. Miss, como usted nos está explicando, ¿no? En un aprendizaje frecuente, el aprendizaje por imitación, yo, por ejemplo, que yo tengo mi niño aquí en casa, él, por ejemplo, acá conmigo no sale, ¿no? Pero cuando yo lo llevo a visitar a mi papá, él viene con otras palabras que, o sea, ni su papá ni yo lo hemos escuchado. Y el papá está, Ajá. pero ¿de dónde escuchó eso? ¿Pero de dónde trajiste esa palabra? Así. Y, o sea, él imita lo que los otros primitos comentan. O también de repente mi papá o él a veces bromeando dice, mi abuelo baila así, mamá, y su boquita la hace de esta manera. Hasta lo imita mi papá como baila. Así es. Y ese aprendizaje se llamará luego por imitación. O sea, Por no imitación. descartemos, claro, no descartemos nunca que el aprendizaje sí se da por imitación, ¿no? Ujú. Y es particular en la primera infancia, ¿ah? Claro, sí. Desde ahora empiezan, pues, la primera Claro. infancia. Ahora, por ejemplo, nosotros imitamos. Bueno, yo creo que ahorita, por ejemplo, que no tanto imitamos, de repente queremos hacerlo. Ahorita que estamos haciendo, por ejemplo, las prácticas, Ya, queremos hacerlo de repente igual a la docente, ¿no? Que tenemos al frente o parecido o mucho mejor, pero también ahí vamos copiándonos ya, un poquito de ella, ¿no? claro. Así es, Sí, la imitación se da en toda etapa de nuestra vida, pero es más exactamente. frecuente y automática en la primera y la segunda infancia. ¿Ok? Ujú, Sí exacto. tendríamos que mencionar que la percepción y con ello la asimilación en la primera infancia es como una foto, dice, ¿no? Es como cuando tomamos una foto y a la vez no se olvida. Por ejemplo, a ver, el papá tiene el hábito de meterse el dedo en la nariz, ¿ok? Y él no explica, no dice nada, simplemente lo hace cuando siente escozor, de repente. El niño observa y el niño lo hace. La maestra le quiere corregir y de repente no lo corrige tan fácilmente, porque es un hábito que lo adquirió por imitación y sin reflexión. Esos aprendizajes que se logran sin reflexión y que se hacen por imitación son más duraderos. Sí se pueden olvidar, pero son más duraderos. Bien. A ver, ¿alguien tiene una manito levantada? Jane, ¿quería decir algo más? Sí, yo quería acotar referente referente a la imitación, ¿no? Yo tengo una sobrinita, tengo 3 sobrinitos, pero uno de ellos está a mi cargo. Tengo la niña de 4 añitos, bueno, ella no vive conmigo, mi sobrinito maridito sí. Y lo que usted decía es cierto, porque en una oportunidad yo estaba en la computadora, ¿no? Me vine a visitar ella, a visitarme, entonces yo estaba concentrada en la actividad. Y hubo un momento que tuve que salir. Y yo le encuentro a mi sobrinita manipulando la computadora, ¿no? Manipulando la computadora. Y me quedé sorprendida, ¿no? Porque tiene 4 añitos. Y mi esposo le dice, ¿qué haces Leila se llama? ¿Qué haces, Leilita? No, yo soy Miss Jane, yo estoy en clase, allá está la Miss. Y nos causó risa, ¿no? Entonces, a lo que yo iba, Miss, cuán importante es que los niños absorben como esponjitas y deben de imitar lo bueno, ¿no? Lo bueno. Pero son niños, ¿no? Como usted decía, por ejemplo, si se va a la calle y los niños hablan palabras soezas. Entonces, a veces llega a casa, pero el papá dice, no, en mi casa yo no hablo. ¿Y cómo? ¿De dónde aprende? Pues, ¿no? Entonces, son aprendizajes duraderos a corto, mediano plazo, pero creo yo que deben de ser los pertinentes más adecuados, ¿no? Y otra pregunta, Miss, acá, mi sobrinito Marianito tiene 1 año 8 meses y he observado que jala mucho el cabello a su mamá, pero a la mamá.
¿cómo se puede incurrir en ese aprendizaje? Porque yo a mi hermano muchas veces de repente él ha visto, ¿no? De repente jugando, que jala el cabello, qué sé yo, pero a mí no me lo hace. O sea, cuando él quiere hacer esa reacción conmigo, le digo, no, a la mamá no, porque mi hermana dice que soy su mamá, pero a la mamá no. No, a la mamá este cabello cuesta y no lo hace. ¿Cómo se puede corregir esa acción? Porque es un aprendizaje. Claro. ¿Correcto? Sí. Sí, efectivamente. A ver, podría ser un aprendizaje por imitación, pero también puede ser un aprendizaje por refuerzo. O sea, a veces, por ejemplo, a ver, no vamos a hablar del caso, pero algo semejante. Un bebé que está entre los 4 meses, así, recuerden los bebés cuando de repente tienen una sensación interna y entonces con la boquita abierta se acercan al rostro de la mamá, de la tía o del hermanito y se acercan al rostro y le agarran de la carita, ¿no? Entonces, esa primera reacción de los bebés, a veces las aplaudimos, pero después eso puede terminar en un arañazo y ellos lo van a hacer cada vez que se molestan. Segunda vez, aplaudimos. Tercera vez, nos agrada, pero no tanto. Cuarta vez, me sonrío porque estoy en la casa de la vecina, pero la quinta vez ya estoy en la casa y le doy una nalgada. El niño no entiende porque ya aprendió. O sea, sin darnos cuenta hemos reforzado conductas. Eso puede ser algo, pero también puede ser que él haya observado cómo se tira de los pelos. También puede pasar eso, ¿no? ¿Cómo hacer? Es no premiar, no estimular esas conductas. Entonces, a su nivel, retirarle alguna conducta agradable, ¿no? En su nivel. Por ejemplo, la mamá lo carga y él le tira de los pelos. Le puede decir no, porque el niño ya va entendiendo. No entiende como el significado de no, sino entiende por el gesto de la mamá que pone, un gesto que no le agrada ya al niño. Le dice, no, eso no. Y el niño como que va entendiendo que es desagradable. Entonces, empezar a reforzar los nos y a la vez agregarle algo. Por ejemplo, no, me tires de los pelos y te bajo, ya no te cargo. Y lo cumples, así llore. Sobre todo en esos casos en que yo quiero educar y soy consciente. Yo mamá o yo maestra quiero educar algo, alguna conducta y soy consciente, ¿no? Entonces, tengo que asociar, si hablamos desde el conductismo, asociar a esa conducta que recibí un estímulo, asociar un refuerzo pero negativo. Le quito algo, le retiro algo o lo castigo con algo, ¿no? El castigo puede ser no cargarlo, el castigo puede ser dejarlo echado en la cama, no, según el nivel, según la edad. ¿No? No sé si cumplo con tus expectativas, ¿no? Sí, Okay. Estaba con esta pregunta, ese interrogante durante las actividades y justamente tocó este tema, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque a mí no me lo hacen, ¿no? Pero ya la semana pasada se ve que quería jalar el cabello y yo le decía, no, nada, mamá no se lo hace, no se lo hace porque mamá ama mucho a Marianito, pero como lo ama tiene que corregir. Y lo que usted decía efectivamente sí entiende, o sea, sabe Claro. quién lo hace. Ellos no entienden el Definitivamente. significado de la palabra no, ¿no? Pero el solo hecho de que lo pronuncies con un gesto que para él no es frecuente, él ya va asociando no a tu gesto. Eso es lo que deberíamos de repente tener en cuenta en los pequeños. Hay que decirles no, no entienden la palabra no, pero mi gesto lo entiende, porque una cosa es que yo lo cargue con ternura y le sonrío, lo apapacho y lo hago cariñito, qué sé yo, y otra que le diga no, y le pongo una cara seria, ¿no? Me mira y se sonríe y le vuelvo a decir no, o sea, refuerzo el no. Y ahí, por ahí va a ir entendiendo. Y puedo ser más severa.
No, ya, no te cargo. Lo dejo en la cuna, por ejemplo. Hablando de bebés pequeñitos, menos de un año. Si ya tiene un año, ya tengo muchas formas para premiarlo o sancionarlo, ¿no? Por ejemplo, te retiro los juguetes, no subes al triciclo, no. Entonces, me vuelves a tirar de los pelos, te retiro el triciclo. O me tiras de los pelos, bajas de la mesa. Sobre todo si le estoy dando una frutita, el yogur que le gusta, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay que asociar siempre. Eso no es mal. Cuando digo castigar, lo digo en términos del conductismo, que no es maltratar, sino es retirar algo que a él le... retirarlo o agregar algo que a él le desagrada. Eso sería un castigo, ¿no? Bien. Pero ojo, también hay algo, que toda experiencia de aprendizaje se empobrece en el tiempo, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta eso, que si la persona se aleja de una experiencia de aprendizaje, con el tiempo ya lo olvida, ¿no? Y mientras más pequeña es, más rápido olvida, porque para ellos el tiempo es muy largo. A ver, me gustaría que opinen, no solo se aprende en el salón de clase. Miss, yo, Stephanie. Por favor, Stephanie, claro. Claro, es que no solo se aprende en el salón de clase, ¿no? Porque hoy en día vemos, ¿no? Que los niños en su casa pueden ver tutoriales o pueden ver YouTube, entonces ellos aprenden. Por ejemplo, yo, mi hijito, cuando me dice, mamá, quiero hacer ¿cómo se llama? Un origami, esas cosas que hace. ¿Ya? Y le digo, mi amor, le digo, yo no sé, pero hay que verlo en YouTube, le digo, hay que aprender los dos. Entonces nos ponemos a buscar y hay todo eso de Claro, tutoriales. claro. Ajá, y empezamos a hacer y ya él ya aprendió, ya sabe cómo hacerlo. Claro, Entonces ya se le quedó. Es por eso que digo que no solo se aprende en clase, sino también en casa o fuera. Ese sería mi aporte, Miss. claro, muy bien. Sí, efectivamente. Por ejemplo, tú estás haciendo canchita pocor, ¿no? Y el niño observa. Tú estás ahí preocupada y ahora voy a hacer canchita dulce. Le pongo azúcar y lo muevo y me ve todo. Y de repente tu niño de 3 añitos está a tu lado y está haciendo tus gestos, ¿no? Está haciendo tus gestos. Entonces ahí te está imitando y queda solo en imitación. Pasa el tiempo, crece un poquito más, 8 años, 9 años de repente, y te sorprende. Le dices, me voy a duchar, te quedas acá solo en la televisión, no abras a nadie, por favor, si toca, no abres. Ya, él dice, voy a sorprender a mi mamá. Prende la cocina, echa el aceite porque ya te vio que lo hiciste. La canchita, lo echa, pero como no vio cuánto echaste, de repente echa demasiado que la cancha se sale de la olla, pero lo hizo, ¿no? Lo hizo. Entonces, ahí no hay salón de clase, hubo imitación y a la vez, de repente observó varias veces, o sea, aprendió de la experiencia, ¿no? Entonces, y si aún más si le gusta, para los niños, ellos aprenden muy rápido porque ellos están observando. Son mejores asimiladores que nosotros los adultos. Bien. Y perdón, quiero terminar esta parte. Vamos a suponer que el niño hace su canchita pocor cada vez, se va enriqueciendo, hace canchita con mantequilla, canchita con dulce, canchita salada, canchita rojita, que no sé cómo se hace, qué sé yo, canchita verde también hace. Y entonces, pasa el tiempo, y por ejemplo, los padres lo envían al colegio militar y solamente viene a su casa una vez al año. Luego le dicen, hijo, ¿puedes preparar la canchita? Y se va y lo quema. ¿Qué pasó? ¿Por qué no aprendió? ¿Por qué lo hizo mal? ¿Qué creen? Miss, porque ahí, por ejemplo, acá hay uno que dice que empobrece con el tiempo. O sea, el conocimiento a veces se empobrece con el tiempo porque no estamos constantemente estimulando o haciendo, como usted dice, la canchita, entonces se puede olvidar o lo puede hacer mal. Por Así eso, es.
que estar constantemente enriqueciendo eso. Sí es, así está Lía. ¿Alguien más quería agregar algo, no? Claro, Stephanie? Miss, es como, por ejemplo, ¿no? A un niño se le enseña matemática, ¿no? Y si tú no lo sigues haciendo practicar, eso se le olvida. Es como, doy caso de mi hijito, ¿no? Que él en su clase hace matemática, por ejemplo, está en la tabla del 3, y luego yo lo pregunto a los 2 días, 3 días, me dice, no me acuerdo. Entonces yo no le estoy enseñando, ¿no? Porque siempre es bueno ir haciéndole recordar la clase que está haciendo, ¿no? Para que se le quede, porque si tú no lo refuerzas, no todos los niños se les queda, ¿no? Así es. Solo si lo practican. Por ejemplo, le enseñas lavado de manos. A ver, Stephanie, le enseñas lavado de manos en 4 años. Ellos se han perfeccionado en lavado de manos, cuidado de la higiene, todo lo que es cara y manos, ¿ya? Se van de vacaciones y retornan. ¿Lo saben? Yo creo que en 4 añitos, algunos sí y algunos no, mis. Los que sí los que sí aún saben por qué sería. Porque sus padres les están haciendo recordar, ¿no? Antes de comer, lávate las manos, ¿no? Entonces, por sí, eso que lo recuerdan, porque no todos los padres los hacen recordar a los niños. bien. Entonces, ahí quedan Pero los creo niños. que también, Miss, al retornar a clase, la maestra también debe hacer un énfasis en esto, volviendo a clase, Claro. pero haciendo énfasis en que deben lavar los manos los niños porque también vuelvan a recordar. Ah, claro. O sea, ahí otra vez, o sea, lo que se empobreció con el tiempo se rememora, ¿no? Pero ojo que en este caso es probable que varios niños, como dice su compañera, sí sepan lavarse las manos y de repente adquirieron otras cositas más por allí, otros truquitos más sobre el lavado de manos, ¿no? Entonces, ya, pero eso ocurre porque fue reforzado. Pero si es de los colores en inglés y las frutas en inglés, y lo sabía muy bien que sacó AD a fin de año en inglés, pero luego, ojo, pero luego, retornan y no saben. Y es porque no fueron reforzados. O sea, las cosas que se practican en casa sí se hacen. Y la mamá ya no quiere saber nada del inglés. Entonces probablemente no sepa luego. Entonces, si es que algo no se practica o no se rememora, se empobrece en el tiempo. Entonces, veamos los factores que influyen en el aprendizaje infantil. Bien. Ya estamos refiriéndonos al aprendizaje en la sociedad, el aprendizaje en la cultura y la sociedad. Podemos observar a través del gráfico que hay algunas cuestiones que ya lo estamos refiriendo, como que el aprendizaje es un proceso global, secuencial, que ocurre en la interacción e influye en la motivación, ¿no? Entonces, todo aprendizaje se va a relacionar con el saber ser, saber querer y saber hacer, ¿no? Entonces, habrá un conjunto de acciones, de hechos, de ideas, sentimientos, emociones, ¿verdad? Que se evidencian, pero siempre hay alguien que lo va a orientar, alguien que de repente con o sin recursos didácticos, pero va a orientar, pero aquellos que se revisan con mayor frecuencia, aquellos que fueron estimulados, se van a mantener. Entonces, en el aprendizaje vamos a encontrar en un aspecto la cultura, en otro aspecto podemos incluir los aspectos sociales, ¿no? La funcionalidad familiar, y entonces estaríamos llegando con claridad a que el aprendizaje tiene varios elementos que le rodean, como es la cultura, la motivación, la interacción, ¿no? Y que estos se pueden enriquecer cada vez si es que son motivados, ¿no?
Asimismo, el aprendizaje es una actividad individual. Por ejemplo, todos están escuchando la clase. O yo estoy desarrollando la clase para todos. Pero, ¿será que todos tienen el mismo nivel de atención? No. No. Entonces el aprendizaje no va a ser igual. Por eso tenemos una maestra y tenemos unos niños que sacan AD, otros A, otros B, otros C. ¿No? Porque mucho tiene que ver con los aspectos individuales, con la interacción y también la motivación. Entonces, bueno, después lo hago mejor esto. Luego vamos a comentar este gráfico. Yo voy a hacer una revisión y luego ustedes van a hacer un comentario, ¿ok? Por otro lado, otros autores refieren que el aprendizaje implica percibir, observar, leer, identificar, o sea, recepcionar experiencia. Y de allí memorizar. Y si yo he memorizado, puedo ser hábil sintetizando, relacionando, clasificando, ¿no? Aplicando procedimientos, conceptualizaciones, inferencias, y así sucesivamente. Bien. También incluye aspectos relacionados con la creatividad, como extrapolar, como transferir, como predecir, imaginar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando a través de la interacción acordamos que algunos aspectos, como algunas cosas pueden pasar con nosotros por el juego, otros por la práctica, otros porque queremos, qué sé yo, investigar y hacemos tallercitos, pero nos empezamos a reunir. Entonces, eso sería bueno en el aprendizaje. Me puede ayudar la creatividad, me puede ayudar a predecir porque me está generando, una facilidad para rememorar luego, ¿no? Teniendo muchas experiencias, muchos estímulos. Prueba de ello es de que los niños salen de vacaciones y la mamá les compra revisitas de colores, cuadernitos para recortar, cuadernitos para pintar, o sea, va estimulando. ¿Y por qué van estimulando? Porque pues de repente, en el momento de la experiencia de aprendizaje fue muy rápido. Bien, también se intervienen como experiencias mentales del aprendizaje, las experiencias prácticas, y por qué no decir las experiencias simbólicas, ¿no? Eso sería lo que tenemos que agregar un poco al aprendizaje, porque el aprendizaje no solo es lo social, sino también lo que procesamos internamente. Bien. Voy a referirme acá a Vygotsky. Vygotsky, creo que les refería antes, Vygotsky es un psicólogo que surge en la época de la Revolución Rusa, cuando se inicia el socialismo, es uno de los forjadores. Entonces, Vygotsky refiere 3 cuestiones interesantes. A ver, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Lo que está en el triángulo. Sí, Miss. Por A favor. ver. Ana. Nos dice, el aprendizaje es una torre, hay que ir construyéndolo paso a paso. Segundo, Gracias. el aprendizaje es más que la adquisición de la capacidad de pensar, es la adquisición de numerosas habilidades para pensar en una gran variedad de cosas. 3. La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual o lo social, sino de lo social a lo individual. Ok, gracias. Vygotsky nos trae algunas novedades en el aprendizaje y estas son algunas de ellas. Entonces, gracias, Anita. Vamos a tomarnos 2 minutos para reflexionar acerca de estos pensamientos e interpretarlo. ¿Qué nos quiso decir Vygotsky con
su teoría del aprendizaje sociohistórico. ¿Okay? A ver, reflexionamos y luego emitimos nuestro comentario. Bien, chicas, ahora sí vamos a escucharnos. ¿Qué nos quiso decir nuestro amigo Lev Vygotsky al respecto del aprendizaje? Porque nosotros vamos a elaborar luego, en un tiempo mayor, los principios del aprendizaje. Yo les he dado algunos, pero a raíz de lo que vamos a revisar, algunas teorías un tanto modernas del aprendizaje, elaborar cuáles serían los principios del aprendizaje. A ver, entonces, Lisette, oh no, ya la escuchamos a Lisette. ¿Puede ser Paola Vigo? Hola Paola, o Sofía Suárez. ¿Qué nos quiere decir Vygotsky acá? Lo último, por ejemplo, a mí me parece muy interesante, que dice que la verdadera dirección
del desarrollo del pensamiento y con ello del aprendizaje no es de lo individual, o sea, de mí hacia afuera, sino de lo social a lo individual. ¿Qué opinan o de repente no están de acuerdo? También sería importante, ¿no? Paola, Marilyn. Hola, Marilyn. Kelly. Sí, acá. Hola. Bueno, Kelly. ¿no? Que es la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento, no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Claro, porque en nosotros o los niños, ¿no? Como por ejemplo salimos a algún lugar o desde que salen de casa y lo que se observa, lo que se está percibiendo, se va aprendiendo, ¿no? Se va adquiriendo como un conocimiento. Entonces, es así, ¿no? Nosotros también podemos aprender de lo externo hacia lo interno, no hacia nosotros. Por eso es que la sociedad influye bastante en cada uno, ¿verdad? Ok, bien. Sí, efectivamente. Por ejemplo, ustedes han observado que a veces de repente queremos hablar con los niños sobre las frutas y los colores, o los colores y la ropa, y asociamos que los niños traigan su polito del color amarillo al aula, y trabajamos el color amarillo, o pedimos que traigan frutas rojas y trabajamos el color rojo en el aula. Pregunto futuras maestras de inicial, ¿cómo aprenderían mejor los niños los colores y las frutas? ¿En el aula o si los llevo al mercado de paseíto? Porque el mercado está cerca. Se los llevo al mercado para que tenga una vivencia directa. Claro. Y entonces ahí hay una experiencia, ¿de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De fuera, Así. de fuera. Fuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Bueno, Vygotsky es uno de los propulsores del aprendizaje sociohistórico. O sea, él dice que el aprendizaje del niño tiene mucho que ver con el contexto y le agrega, y también con la historia. Entonces, ustedes habrán observado para las chicas que ya están teniendo experiencias de aula o están asociadas a colegios por trabajo, qué sé yo, habrán observado que por la pandemia se dio una vuelta de 360 grados a la educación, ¿no? Y hemos aprendido como maestras muchas cosas nuevas, y los niños también se han tenido que adecuar a nuevos escenarios, ¿no? Entonces allí el aprendizaje fue más brusco todavía, de afuera hacia adentro, ¿no? Hasta el más chiquitito dice ahora que debemos ponernos mascarilla antes de salir, porque la experiencia le dijo eso, y porque en su aula probablemente la maestra siempre está reforzando esa parte, ¿no? Bien. Veamos entonces. Él refuerza la idea también de que el aprendizaje se da entonces mediante la interacción social, ¿no? A través de las relaciones sociales en un contexto cultural, ¿no? Entonces, de acá les sugiero, por ejemplo, vamos a suponer Angie Vigo es una estudiante que se está preparando en Trujillo. Ella vive, estoy dando solo un ejemplo, ella vive en Salaberry, ¿ok? Pero de pronto termina su carrera, es bachiller, licenciada, y dice, yo ya trabajé mucho tiempo como auxiliar, ahora quiero ser profesora. Entonces no quiero demorar más, me presento al concurso y ya, gana el examen, aprueba el examen. Y luego dice, pero yo no me voy a presentar en Trujillo porque probablemente no hay muchas vacantes. Me voy a la sierra porque hay pocas vacantes, pero hay pocos titulados. Así que me voy a la sierra. Y luego, cuando llega a la sierra, coge una vacante, pero no en la misma ciudad, sino en un caserío. Entonces,
Vygotsky, le diría, vamos a revivir a Vygotsky. Les adelanto que él murió muy joven. Murió de 30 años. Entonces, pero vamos a revivirlo por un momento. Vygotsky le diría, un momentito, cálmate. Lo primero que tienes que hacer es conocer tu contexto. Segundo, nunca saques a los niños del contexto. Tercero, que los niños interactúen. Primero trabaja la interacción. ¿No? Porque esas son las propuestas de Vygotsky. Y otra de las cosas, para él es fundamental el lenguaje. No sé si aquí las que son mamás o las tías que han ayudado a cuidar a un sobrinito, niño que pronuncia árbol, probablemente escribirá árbol por árbol. O también para escribir carro demorará mucho. Hasta que su mamá le enseñe a memorizar la R. ¿No? ¿Cómo lo pronuncio y cómo lo escribo? Si él lo memorizó, ya no hay problema. ¿No? Bien, entonces, es importante considerar las relaciones sociales, la interacción y el lenguaje, que ya vamos a ver luego esto. El lenguaje juega un papel importante en el desarrollo del pensamiento y con ello el aprendizaje. Por tanto, el niño debe desarrollar el lenguaje, pero también asevera que el lenguaje mejora ¿dónde? Si lo tengo solito en mi casita o cuando interactúa con niños. Cuando interactúa con los niños. Cuando interactúa con niños. Aprende una de palabras que usted jamás le enseñó. ¿No? En la interacción. Algo más. Algo más. Acá si hay algo que no entienden me dicen. He tratado de graficarlo mejor. También Vygotsky nos habla que el aprendizaje se va a dar en relación a 3 momentos, ¿no? Y a partir de la zona de desarrollo próximo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esto? De repente ustedes lo saben. Bueno, él dice que el aprendizaje ocurre a partir del desarrollo, de la zona de desarrollo próximo. Permítame, yo me emociono con Vygotsky. Si hay algo que no entienden, me dicen, por favor. Pero un momentito. Ok, vamos por acá. Bueno, él refiere... a ver, no lo tengo acá. Pero bueno. Él refiere que cada uno de nosotros tenemos la zona del desarrollo real. ¿Qué significa la zona de desarrollo real? La zona de desarrollo real es eso que tú tienes antes de iniciar la experiencia de aprendizaje. Explico. Antes de empezar la clase, por ejemplo, ahora lo práctico. Antes de empezar nuestra clase de principio del aprendizaje, ¿ok? Y factores del aprendizaje, antes ustedes ya sabían cosas, ya sabían algo, no estaban en cero. Eso se llama zona de desarrollo real. Eso que el niño trae antes de empezar su experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Y luego, también tenemos que imaginar qué es lo que quiere la maestra de los niños o qué es lo que quiere la profesora. Por ejemplo, yo quiero que al finalizar todos elaboren los principios del aprendizaje y puedan explicar el factor que más influye en el aprendizaje. ¿No? Entonces, esa es la zona de desarrollo potencial. Cuando yo escribo las competencias que debe lograr el niño, lo escribo en mi sílabo, esa es zona de desarrollo potencial. Entonces, a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan mis sesiones de clase, con ayuda de la maestra, en la familia, mis padres,
mis amigos, mis hermanos, mis tíos, mis primos, van a aportar. Van a aportar. De modo que cada vez nos vamos a acercar más a la zona de desarrollo potencial. Es decir, vamos a retomar eso que nosotros vamos a hacer en el aula, ¿no? Y cada vez el niño, o en el caso de ustedes, cada vez van a acercarse más de lo que yo quiero. Y entonces, para que ustedes logren esa experiencia de aprendizaje, necesitan instrumentos, herramientas. La primera herramienta es el lenguaje. Yo estoy muy segura que aprenden más las jovencitas que intervienen más y que se comunican más. Criterio de Vygotsky, no de la profesora emérita. Porque la herramienta para el aprendizaje, la primera herramienta es el lenguaje. Y luego también es una herramienta del aprendizaje, la profesora, los tutores, los amigos, las herramientas de aprendizaje que tenemos. Entonces, a medida que pasa el tiempo, cada vez me acerco a la zona de desarrollo potencial. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta o algo que no entienden o no entendieron nada o entendieron todo, por favor? Lo expresamos. Miss, cuando hablamos de zona de desarrollo real, entonces estaríamos hablando de los conocimientos previos, ¿verdad? Ajá. Eso y más. Claro, eso y más. Porque, por ejemplo, cuando yo inicio mi clase y digo, ¿puede recordarme usted qué hicimos la clase anterior? Ya ahí más o menos estoy retomando los conocimientos previos. Pero en sí no me van a decir todo. ¿Me entienden? Por ejemplo, a ver, usted quiere hacer, les voy a comentar esta experiencia de aprendizaje. Una maestra me comenta que los niños ya conocían el color rojo, pero que de pronto quería que conozcan el color ámbar y el color amarillo. Pero ella trabaja con proyectos. Entonces los niños, y empezó su clase con una asamblea hablando de la importancia de los medios de transporte en Trujillo. Ella es una maestra de Trujillo. La importancia de los medios de transporte en Trujillo. Entonces, llegaron un poco en la asamblea que todos quisieran tener un carro. Entonces, les preguntó, ¿cómo quieren tener su carro? Y unos decían una minivan, otros decían un carro, otros decían carro nada más. Cada quien tenía en su cabecita noción de carro. Entonces, cada uno les dijo y mandó mensaje a los padres, todo, que ayuden a los niños a elaborar un carro de cartón, porque el niño va a manejar su carro, ¿no? Y les dijo, y en la asamblea que tuvo con los niños acordaron que cada niño maneje su carro. Entonces les dijo que bueno, que pueden manejar su carro, pero ellos tienen que ser su carro. Escribió a los padres, todo, y cada padre mandó a su niño un día lunes con su carro. Iban llegando al aula con su carro, los padres cargando, pero ellos tenían que entrar al aula con su carro, o sea, en medio de su carrito. Algún día les enseño las fotos, porque ya le pedí que me enseñe las fotos. Entonces, durante toda esa semana, la maestra ha salido a recreo con sus niños y su carro. Han ido por las calles de Trujillo, por las calles cercanas al colegio en Trujillo, han ido por un semáforo para conocer, no les he enseñado en el aula, para conocer la luz ámbar, la verde y la roja del semáforo, cómo se pasa, y ellos tenían su carro. Miren, con su propio carro ellos han pasado. Se pusieron de acuerdo con el policía de tránsito y el policía de tránsito ordenó a los autos y todo. Fue, dice, un laberinto. Y fue su auxiliar. Todos ayudaban ahí. Algunos papás que llegaron sorprendidos porque querían tomar la foto a su hijo. Ya. Todos allí en el semáforo. Entonces, luego un parque cercano a un semáforo empezó a preguntar sobre qué es el semáforo, para qué es la luz roja, la luz ámbar y la luz verde y todo. Y luego les dijo que vamos a descansar. ¿Y dónde estacionamos los carros? Y los chicos decían, los niños decían, en el parque. Y todos ordenaron su carro en un lugar del parque.
hicieron su, ¿cómo se llama esto? Hicieron su picnic, también hicieron su picnic, y sugirió que las mamás de lonchera lleven los niños cosas verdes, cosas amarillas y cosas rojas. Ellos hicieron su picnic ahí. Terminó su mañana de los niños, y ella había evaluado, y los niños conocían. ¿Creen ustedes que solo conocían ese día, perdón, solo aprendieron ese día la luz roja, verde y ámbar, o aprendieron algo más? Algo más, Miss. Claro. Saliendo a la calle, ¿qué pueden haber aprendido, por ejemplo? Aprender normas en este caso, ¿no? Claro, La responsabilidad que es tener también un carro. claro. De repente hasta no dejar papeles en el parque donde han hecho su picnic, por ejemplo, ¿no? De repente a hacer corteses e invitar, ¿no? Entonces, yendo al caso este de Vygotsky, zona de desarrollo real antes de que los niños conozcan la luz roja y verde. Su competencia de la maestra podría ser que trabajando en equipo y respetando a sus compañeros conocen la luz verde, roja y verde, por ejemplo, se me ocurre eso, ¿no? Con ayuda de la maestra y sus compañeros, cada vez se han acercado a la competencia que quería lograr la profesora, ¿cierto? Entonces, cada vez que este niño se acerca, este se ubica en la zona de desarrollo próxima, y se llama zona de desarrollo próximo porque cada vez está más cerca, más cerca, más cerca de su zona de desarrollo potencial, ¿no? Solamente por eso le llamó zona de desarrollo próximo, como su nombre lo dice, porque cada vez está más próximo, más cerca a lo que queremos lograr con el niño, en cuanto se refiere al aprendizaje. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto de zona de desarrollo próximo? No conozco mucho, pero se me ocurre. En Quirubilca, ¿puedo hablar de hacer mi clase de los colores rojo, verde y ámbar y semáforo? ¿Qué dicen las amigas que están cerca por allí? ¿O que alguien No, conoce Miss. Quirubilca? No, porque creo No, que no hay Miss. semáforo, ¿verdad? No, no hay semáforo allí. El contexto es diferente, pero en Huamachuco, cuando trabajé en el 2016, allí sí cuenta Huamachuco con su semáforo. Y la experiencia directa, pues, es salir, ¿no?, de la institución educativa, coordinar de repente allí. Bueno, policías sí hay, pero no he visto netamente los semáforos, pero por la seguridad ciudadana, ¿no? Para Claro. poder ir a los lugares específicos, ¿no? De donde está en la Plaza de Armas, hay allí. Claro, y entonces Vygotsky diría, pues bien, su aprendizaje tiene que darse según su contexto social y su contexto histórico. Porque, por ejemplo, en época de pandemia yo no podía sacar a los niños, irme con ellos al mercado, porque todo ha sido vía online, programa Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como maestros y el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe dar, según Vygotsky, estamos hablando en el contexto de Vygotsky, debe darse según el contexto sociohistórico, dice, ¿no? Bien, y acá tenemos algo más de Vygotsky. Entonces, refiere, una de las cosas es de que los maestros son los mediadores. Dice que los maestros somos herramientas de aprendizaje, ¿no? Y somos los mediadores en el aprendizaje, pero quien tiene que desarrollar el aprendizaje es el niño, con mi apoyo, con mi ayuda, porque yo sería la herramienta, no soy protagonista. Bien. Bien, por otro lado, aquí termino con esta parte para que ustedes trabajen un poquito. Quiero presentarles a
Nina Talicinia. Nina Talicinia nos habla de la teoría de la actividad. Ella parte de la idea que toda acción del ser humano está dirigida a un objeto material o ideal, y dicha acción se convierte en actividad cuando haya un motivo. Es decir, yo voy a hacer algo siempre que tenga un motivo. Si no, no hago nada, dice Talicina, ¿no? Porque ella generaliza toda acción del ser humano que se dirija a un objeto es porque hay una motivación o un motivo, ¿no? Entonces ella nos como que nos da una llamada de atención, la motivación. Entonces, nos propone, nosotros decimos la BOA. ¿Qué es la BOA? La BOA es la base orientadora de la acción, en la que se apoya el sujeto, que puede ser completa o incompleta, correcta o incorrecta, pero siempre existe la base orientadora de la acción. ¿Cuál será la base orientadora de la acción? Para Talicinia, la motivación. O sea, niño que no está motivado probablemente no sea exitoso en su aprendizaje. Entonces, para ella, la motivación no es solamente en la fase de inicio, sino en la fase de inicio, desarrollo y la evaluación. Permanentemente. Esa es la propuesta de ella, ¿no? Entonces, para el aprendizaje, existen 4 momentos. La etapa de la realización de una acción de forma materializada, ¿no? La etapa de las acciones verbales externas, por ejemplo, de repente yo puedo enseñar evidenciando, mostrando mamíferos diversos, les explico algo, luego ellos tienen que expresar, luego ellos realizan una acción, por ejemplo, puede ser pintar o recortar, y luego la etapa de acciones mentales, o sea, cuando viene la reflexión. La reflexión es después, primero tiene que ejecutar, pero para que llegue a ello tiene que estar motivado, dice Talicina. Y finalmente, quizás ustedes han escuchado sobre la pedagogía de lo oprimido o la pedagogía de la liberación. Este es un enfoque un tanto moderno, latinoamericano, que nos propone que la educación debe estar dirigida a las personas, no a los objetos. También que el centro de todo enfoque teórico o de todo aprendizaje debe ser el ser humano. Y él nos presenta, desde la perspectiva de la educación y el aprendizaje, el pensamiento latinoamericano, ¿no? Nos presenta como que la crisis es general en Latinoamérica, por tanto, debemos tener ciertas herramientas que luego vamos a ir viendo. Y para él, la mejor herramienta para el desarrollo es la educación. Bien, entonces, desde la pedagogía del oprimido, Paulo Freire hace un análisis desde el interior de su país y analiza de cómo la gente pobre cada vez es más pobre porque no tiene recursos, y a la vez pudo percatarse que la gente más pobre presenta un mayor índice de analfabetismo. Entonces dice, estas personas mientras no se eduquen, no pueden salir de su desarrollo. Pero para mejorar los sistemas de aprendizaje, hace una crítica a la pedagogía de entonces y dice que toda la pedagogía es una pedagogía bancaria, así le llama. ¿Por qué bancaria? Porque es una pedagogía superficial donde se promueve el éxito y no la realización personal, donde se promueve, por ejemplo, se aprenden logros que están ligados a intereses capitalistas y no a intereses más personales. ¿Okay? Entonces, analiza los elementos culturales, económicos, políticos de su país,
Y parte de la idea que si el país estaba en la bancarrota era porque había un alto nivel de analfabetismo. Bien. Y refiere también él que los educadores son transmisores de una cultura semejante, porque ellos ya vivieron su cultura. Bien. ¿Alguna pregunta? Ok, ya estamos en trabajo de equipo, entonces vamos a sistematizar ideas y sustentar según todo lo que hemos visto, según los enfoques que hemos visto, sintetizar qué ideas sustentan, perdón, sistematizar ideas y luego sustentar factores que influyen en el aprendizaje infantil, ¿no? ¿Y cuáles serían los principios del aprendizaje? Bien. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Entonces, vamos a hacerlo un tanto corta, luego la pueden mejorar porque nos tenemos que enriquecer con la sustentación. 12:22. 12:40 presentamos nuestros trabajos, ¿ok? Entonces, trabajando en equipo, sistematizamos ideas y sustentamos acerca de los factores que influyen en el aprendizaje infantil. Y lógicamente hay que explicar cuál influye más, porque no voy a poner, bueno, influye, a ver, influye en el aprendizaje la funcionalidad familiar, influye con la infraestructura del colegio. No. Tenemos que hablar de un compromiso directo con el aprendizaje. ¿Okay? Bien, entonces empezamos a trabajar. Por favor, si alguien recién está entrando, tiene que acoplarse a lo que ya estamos haciendo. ¿Ok? Entonces me gusta, ¿todos tienen equipo? ¿Todos tienen equipo? Son 15, puede ser 5 por cada Una grupo. consulta, ¿en qué lo presentamos? ¿En diapositivas? Puede ser una sola nada más. Ya. Un gráfico, ¿ya? O Word si gusta. ¿Todos tienen equipo? Sí, Miss. Ya, ¿alguien no tiene? A ver, que se exprese a alguien que no tenga grupo. Sofía, ¿tiene grupo? Hola, Sofía. Sí, Miss, buenas Ya tardes. está, perfecto. Ya, listo. Entonces, 12:40 estamos presentando. Si consideran salir de sala, lo pueden hacer, ¿ya? Y retornan luego. Buenos días, ¿sí me escuchan? Ya. Mis buenos días, vamos a exponer el grupo. Va a exponer primero la compañera Melquiades Valles, por favor. Mis buenos días. Buenos días. Voy a exponer acerca de Pégase un poquito a su audio, los un poquito más. factores que influyen, ¿no?, en el aprendizaje de los niños. Entonces, nosotros hemos tomado en cuenta a Piaget, lo que nos dice Piaget, ¿no?, acerca de el aprendizaje, los factores que influyen en el aprendizaje. Él nos habla acerca del desarrollo mental, que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta, ¿no? Esta es la forma de lo que él nos plantea. Y dentro de ello nos determina 4 factores importantes: el biológico, el medio físico, el medio social
¿no? En el medio biológico tenemos la herencia y la maduración, conforme va el proceso de crecimiento. El medio físico son las experiencias con los objetos, ¿no? Lo que podemos ver o nos relacionamos dentro de la casa, del aula, ¿no? Las experiencias que vamos a vivir. Y en el medio social es la transmisión social o la educación, ¿no? Que nos puede o que podemos absorber dentro de la sociedad, en la convivencia con los demás. Muy bien, Miss, doy pase a mi siguiente compañera para que pueda seguir exponiendo. Siguiente diapositiva, amiga. Para Vygotsky, ¿qué nos dice Vygotsky? No, nos dice que el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias. Tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y en tanto tal moldea los procesos cognitivos. Para Vygotsky, pues, el contexto influye mucho en nuestros procesos mentales, en este caso, y también él considera estos aspectos, que es el nivel interactivo innato, ¿no? ¿A qué se refiere? Esto está constituido por los individuos con quienes el niño interactúa en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, al nacer, con quienes interactúa el niño, con sus padres, con las personas que nos cuidan. También nos habla del nivel estructural. Esto se refiere y está constituido por la estructura social que influye en el niño, tales como la familia y la escuela, ¿no? En este caso, pues, el nivel inicial muy importante para los procesos cognitivos. En el nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología, ¿no? A esto nos referimos hoy en día que todos hemos aprendido, ¿no? Por la necesidad misma, las nuevas tecnologías, las nuevas influencias para poder esto realizarse como personas. Entonces, nuestro medio social para Vygotsky influye muchísimo en nuestro proceso de aprendizaje. Eso es lo que hemos avanzado, Miss. Muchas gracias. Ya, ok, gracias, felicitaciones al grupo. El grupo nos presenta como el factor de mayor influencia el factor sociocultural en criterio de Vygotsky y es reforzado por Piaget. ¿Creen ustedes que se conocían Piaget y Vygotsky? No. No se conocían. No se conocían, pero cada quien, mira, ya tenía sus enfoques por ahí que más o menos se relacionaban. Bien, gracias entonces al grupo de Borda, Melquiades, Mendieta, Monzón, Rojas y Vázquez. Entonces vamos a pedir, por favor, el grupo de Angie. Hola, Angie. Miss, estamos terminando ya. No, ¿y si termina la hora? Ya, a ver un momentito, Miss. ¿Hasta dónde has avanzado, Angie? Igualito el grupo anterior también. Sí, Miss, ahorita vamos a compartir. Listo, ya, muy bien. Y por favor. Ya. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también, por ejemplo, desde la perspectiva neurológica, se considera el factor de gran influencia el medio ambiente y los tutores, pero sin embargo, de mucha importancia lo biológico. A ver, vamos con el grupo. ¿Me puedes decir quiénes son los integrantes? ¿Sí lo puede visualizar en la pantalla? Sí, sí. Dígame quiénes son los integrantes. Joana Reyes. Ratito. Jennifer Rodríguez. Angie Vigo. Paola Vigo. Y mi persona, Roxana Pérez. Ya, puede empezar. En los factores que influyen en el aprendizaje hemos encontrado en los factores ambientales. En estos factores están relacionados con el lugar donde vive y crece el niño.
Se considera que todo lo que le rodea puede influir en su aprendizaje del niño también. También permiten el desarrollo de habilidades de acuerdo a los hábitos que tenga el niño. Como por ejemplo, un niño que es criado en la ciudad con acceso diario a tablets, computadoras, videojuegos y celulares podrá potenciar las habilidades tecnológicas, ya que es lo que ve día a día. En las diferencias individuales de los niños, ¿no? Por ejemplo, cada niño tiene diferencias y son estas las que los hacen un ser único. En ese sentido, es necesario saber hasta dónde se les puede exigir a un niño, de acuerdo a sus habilidades, aptitudes y capacidades. En las prácticas de crianza del niño, también se refiere a la forma en la que los padres representantes crían a los niños. Lo ideal sería fomentar los valores y los hábitos de estudio, la forma variada de acuerdo a cada persona, como el objeto de que a un futuro se haga entretenido en el aprendizaje, como por ejemplo leer todos los días un cuento con dibujos llamativos sería una forma de fomentar el interés por la lectura hacia el niño. Eso es lo que hemos encontrado. Muchas gracias. Gracias. ¿Podríamos decir que ustedes han considerado la motivación también como un elemento importante en el aprendizaje? ¿Qué dice Roxana? Sí, Miss. ¿Sí? Ok, bien. Gracias. Gracias al grupo de Joana, Jennifer, Angie, Paola y Roxana. Entonces ahora Sí, vamos. Miss. Bien. Gracias. Vamos a pasar al grupo. Nos falta el último grupo. Jenny. ¿No? No, Jenny ya estuvo. Miss, Ya buenas estuvo. tardes. Sí. ¿Podemos exponer el grupo de Basilio? Sí, por favor. Sí, me estaba confundiendo. Jenny, el grupo de Jenny ya expuso ya. ¿Está bien, Basilio? Ok. Ya. Doctora Emérita Vázquez, compañeras, buenas tardes. Vamos a presentar nuestra conclusión referente a la pregunta. Por favor, compañera, comparte. Las integrantes somos Basilio Rojas, Diana Rosalín, Ruiz Salinas Dania, Berger Silva Lisset y Vallejos Torres Marilín. El siguiente PPT, por favor. Bien, el grupo responde a la pregunta, ¿qué factores influyen en el aprendizaje? Nosotros hemos considerado, de acuerdo a la actividad de aprendizaje del día de hoy, que para Vygotsky, el factor principal que influye en el aprendizaje infantil netamente va a ser definitivamente en el contexto sociocultural. ¿Por qué? Porque en ese aprendizaje va a ir más allá de las actitudes y las creencias, ¿no? Siguiente PPT. Lo otro, amiga, el otro PPT, el último, ahí está, este. Cuando, por ejemplo, hablamos de sociocultural, ¿no? El estudiante tiene que vivenciar en su propio contexto, ¿no? El propio contexto, por ejemplo, en una actividad de aprendizaje, en la atención. ¿Por qué? Porque en este proceso el infante va a seleccionar su información de su contexto. Ya veíamos, por ejemplo, cuando le sacamos a campo, a conocer, por ejemplo, en la ciudad, el semáforo, o por ejemplo, en su mismo contexto, digamos, por ejemplo, su cultura, ¿no? Su cultura histórica que tienen que conocer los estudiantes de su propio contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajé en Huamachuco, su danza, bailan mucho lo que es el payo, entonces tenemos que relacionar esa actividad, eso es lo que nos habla a nosotros Vygotsky, ¿no? Asimismo también cuando trabajamos ello tenemos un apto concepto. ¿Por qué?
porque nos va a permitir una función en la integración de la personalidad del estudiante, ¿no? Una persona con su contexto de la sierra, con el contexto de la ciudad, con el contexto de la selva, es muy diferente, ¿no? Sus bailes, su comida típica es muy diferente, ¿no? Y sobre todo también Vygotsky nos habla de una autoestima. ¿Por qué? Porque esta autoestima es diferente, por el mismo que el infante es diferente, su crianza es diferente, ¿no? Entonces hemos tomado esta primera parte de Vygotsky. Continúa amiga Piaget. También tenemos este gran aporte de Piaget cuando nos habla que el sujeto va a aprender, ¿no? El infante va a aprender. ¿Por qué? Porque va a ser activo, va a ser constructivo, porque ya lo que lo ha recepcionado como un aprendizaje previo, ¿no? Él va a ser mediador para poder recepcionar la otra parte del aprendizaje, ¿no? De tal sentido, que al momento de que todo lo rodea va a haber un desequilibrio. Por eso nosotros le llamamos la asimilación, ¿no? Piaget llama la asimilación, ¿no? Que esto va a tener una coherencia en los esquemas cognitivos, ¿no? Del conocimiento. El ejemplo, amiga, yo había dado el ejemplo al inicio, lo que decíamos, ¿no? Muy, muy resaltante que el niño asocia con un determinado animal como la cebra cuando lo asocia, por ejemplo, con el caballo, ¿no? Porque lo está asimilando porque ya lo vio anteriormente, ¿no? O Claro. por ejemplo, también me viene ahora en mente, yo tengo a mi sobrinito Marianito, ¿no? Como segunda mamá soy, y a él, por ejemplo, le encanta, él es trujillano, pero a él le encanta, por ejemplo, Víctor Manuel de Otusco. Mi hermana lo proyecta y él ahora, usted lo viera cómo maneja la guitarrita con esa edad y imita todo, se va adelante, se va atrás, baila. Entonces, mire cuál importante es lo que él asimiló en la cabecita y luego que le compraron la guitarrita, él está imitando tal cual, ¿no? Entonces es importante la influencia. Ahí nos faltó, concluirlo, ¿no? Producir verbalmente. ¿Cuál importante son estos aportes, ¿no? Principal de estos grandes pedagogos o psicólogos, que cada uno de ellos tiene su peculiaridad, ¿no? Cuando hablábamos también de Vygotsky, de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Hablábamos cuál importante es y si al grupo se le ha quedado claro de poder diferenciar cuál es el desarrollo, cuál es acá nos hablaba usted de la zona de desarrollo real, ¿no? Real. Del conocimiento previo y cuál es el desarrollo potencial que el docente tiene que llegar mediante estas competencias, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero, por ejemplo, lograr en la comunicación que trabajamos en inicial con nuestros infantes? ¿Qué es lo que quiero lograr? Que desarrolle su lenguaje, ¿no? Que de repente no leen los niños, pero en su contexto ellos lo pueden hacer. Entonces, el grupo MIS ha llegado a esas conclusiones que son muy importantes que cada uno de ellos aportan. Gracias, Miss. Ok, bien, gracias. Sí, efectivamente, podemos decir, pues, de que según voy a poner el gráfico para terminar esta parte. Acá. Ok. Bien. Entonces, la zona de desarrollo, por ejemplo, si hablamos del día de hoy, ustedes ya vinieron con ciertas ideas sobre los factores del aprendizaje. En la clase anterior lo hemos hecho, ¿cierto? Faltaba reforzar la parte de los principios del aprendizaje. Eso que ustedes esos conocimientos que ustedes tenían al iniciar la clase es zona de desarrollo real. A medida que se ha ido desarrollando la clase, ustedes se han acercado más, en términos de aprendizaje, su nivel ha sido más próximo a lo que se quiere lograr, en mi caso como maestra, que ustedes comprendan y diferencian
los elementos, perdón, los factores que influyen en el aprendizaje, resaltando el medio ambiente a criterio de Vygotsky, de Piaget y de otros también que podría ser, ¿no? En su contexto real. Entonces, cada vez estamos más cerca de la zona de desarrollo potencial, que es lo que el profesor quiere, y por eso hablamos de zona de desarrollo próximo. Entonces, zona de desarrollo real es como el alumno está antes de empezar su sesión de clase. Zona de desarrollo potencial es lo que el tutor o el profesor quiere. Por ejemplo, niño de 3 años, no sabe saludar, zona de desarrollo real. El papá quiere que sepa saludar con besitos a sus tías y a los amigos más cercanos. Pero su mamá le dirá, ya, está bien, pero que sepa diferenciar. Ahí está. O sea, ahí está diciendo, bueno, sí, pero le faltaría esto, ¿no? Entonces, cada vez nos acercamos más y más. Por eso hablamos de zona de desarrollo próximo. Y la zona de desarrollo potencial será lo que yo quiero con el niño. Quiero que hable mejor, que hable más claro, por ejemplo. Y cada vez se va a acercar más a lo que yo quiero. ¿Okay? Bien, yo quiero terminar esta parte con... A veces las cosas no van tan bien y hay un pensamiento que yo siempre, no me lo repito todo, pero sí, una de estas frases me la repito cada vez que no me siento bien y ahora la quiero compartir con ustedes. Ana, ¿lo puede leer, por favor? Sí, Miss, pero comparta. Ay, perdón, disculpa. Yo estaba hablando en antes pensando que estaba compartiendo. A veces, ya. Listo. Nos dice, cuando vayan mal las cosas como a veces suele ir, cuando ofrezcas tu camino solo, cuestas que subir, cuando tengas mucho a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír, aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor te golpee, te agobie, y no puedas ya sufrir. Descansar acaso debes, pero no desistir. Tras las sombras de la duda, ya plateadas, ya sombrías, puedes bien surgir el triunfo. No es el fracaso que tenías, no es la doble y no es dable a tu ignorancia figurarse cuán cercano. Puede estar el bien que anhelas y que juzgan tan lejano. Lucha, pues porque más que en la brega tengas que sufrir. Cuando todo esté peor, más debemos insistir. Si en la lucha el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si tu sonrisa es ansia satisfecha, si hay faenas excesivas y vil cosecha, si a tu caudal se contraponen disque, date una tregua, pero no claudiques, porque en esta vida nada es definitivo. Toma en cuenta que todo pasa, todo llega y todo vuelve. Bien, ¿qué les pareció? Tiene toda la razón, ¿no? Cuando hay momentos difíciles, parece que llegaron los peores y siguen lloviendo sobre mojado, pero al final siempre, ¿no? Siempre va a salir la sonrisa, siempre se va a llegar al buen puerto, como dicen, no hay dolor que dure 100 años, ¿no? Así es. Ni cuerpo que lo resista. Sí, a veces pensamos que ya es lo último, ya, que no lo vamos a resistir, pero cada vez vamos a tener más fuerzas, ¿no? Bien, entonces, no sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, Miss. Es Jane. una buena reflexión porque en el camino siempre nos encontramos con barreras, ¿no? Y muchas veces nos agobiamos porque pensamos que creemos que nos sucede solamente a uno.
pero también debemos de poner los pies sobre la tierra y decir, pues, que las cosas pasan por algo y que no va a durar siempre, ¿no? Que no va a durar siempre, sino que a veces por algo suceden para de repente poder mejorar, poder tomar otros rumbos, otros caminos, ¿no? Y siempre con una sonrisa, porque mientras estamos con vida lo podemos solucionar. Cuando ya uno fallece, tiene una enfermedad, ya el contexto es diferente, ¿no? Entonces, debemos de insistir por lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Y luchar, ¿no? Luchar, no dejar de luchar, ¿no? Ser optimistas ante un determinado suceso. Efectivamente. Gracias, Miss. Bien, chicas, ya estamos terminando. Como siempre, me agrada mucho compartir con ustedes, que les vaya bonito y nos estamos comunicando. Para los que han ingresado después, les decía al empezar que se está habilitando la plataforma. Debo terminarla esta semana, sí o sí, por favor, irla revisando. Todas las actividades, así hayan cerrado, las voy a abrir hasta el próximo domingo para que podamos cumplir con las tareas que ya tenemos, las subimos, los foros, si hay alguna que no estuvo en alguna tarea, lo hará individualmente, pero en adelante muchas de las actividades, como ven, las estamos haciendo en aula y las mejoramos luego para subirlas, ¿ok? Bien, entonces que tengan buen provecho y que terminen un buen domingo. Bendiciones a todas. Gracias, Miss. Buen fin de semana. Bien, Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias, Miss. Hasta luego, chicas. Buen provecho. Coman rico.